Y usted, señor presidente, mi lectura es que usted fue censurado en un derecho que tiene de alocución para dirigirse a los colombianos, para hablarle de los problemas sociales, políticos, culturales que atañen a cada uno de ustedes. Presidente, ¿se siente censurado? Indudablemente, y estoy aquí en calidad de censurado, porque no puedo hablar en una locución, que es una palabra legal, tiene unos principios, unas normas, y que permite no solamente hablar por este canal, sino por todos los canales públicos, canal privado que, entre otras cosas, usa el espectro electromagnético, que es por donde van las señales a todos los hogares de Colombia, que la Constitución dice es inenajenable, es público repúblico. A veces creemos, por la usanza, a veces la falta de información misma, que es que ese es un mundo completamente privado. Entonces, como si uno se metiera a la casa de una persona extraña. No. Si hay algo que es de la nación, es el espectro electromagnético. Lo que son los canales privados son concesionarios, son contratistas del Estado, precisamente para usar ese espectro bajo unas normas de unos contratos que yo no he tocado, pero que en sus cláusulas determinan que cuando el poder público quiera usar ese espectro que es de su propiedad, que es de la nación, que es del pueblo colombiano, lo puede hacer. Digamos, el margen. Ahora, lo que se me ha impedido es usar el espectro público de Colombia al jefe del Estado y, por tanto, poder hacer una locución en todos los canales de televisión para unos asuntos determinados. Así que la respuesta a su pregunta es, claro, me siento censurado. Ya antes, pues también, pues me persiguieron, Exacto, eso, etcétera, pero ahora soy el jefe del Estado. Antes de entrar en el detalle, que es un poco lo que había que explicarle al pueblo colombiano, yo cuando escuché la noticia, presidente, a ver, viendo la trayectoria, bueno, yo conozco hace años, perseguido, su familia exiliada, amenazado, y llega a la máxima investidura del Estado, ser jefe del Estado, contra viento y marea, por el favor del pueblo, y ahora como presidente lo censuran. ¿Se imaginó usted eso? No, pues tampoco me imaginé que iba a ser presidente, la verdad se ha dicho. Entonces, ahora en estos sitios, ¿cuál es la diferencia entre que a una persona ciudadana la censuren, que no se puede, la censuren, y al jefe del Estado lo censuren? No es simplemente una persona y otra persona. El presidente de la República es un mandatario del pueblo que lo eligió, en primer lugar, y de la sociedad toda. No es cualquier cosa. El pueblo que lo eligió, en el caso mío, son 11,5 millones de personas. No están censurando solamente la persona que soy, Gustavo Petro, sino a 11,5 millones de ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Puede que una persona cuando vea televisión, ay, ese viejo tantallón, eso pasa obviamente, pero porque haya personas que no les gusta, por razones diferentes, porque así es la sociedad, así es el individuo, no se puede censurar a un jefe de Estado. Están censurando la mayoría de la sociedad colombiana. Y están censurando a la sociedad, no solo a la que votó, porque en la Constitución de Colombia está establecido el derecho a la información, derecho a informarse, y de manera veraz, y para que, como la verdad no la tiene una sola persona, para que el derecho a la verdad pueda florecer en una sociedad, tiene que haber múltiple información. Entonces, más o menos lo que está pasando en la práctica es que la oposición, que es la autora de la tutela, ¿cierto? La oposición, que tiene los dueños de los concesionarios de la televisión privada, están en la oposición. Y entonces todos esos canales permanentemente hacen oposición. Entonces la sociedad pierde el derecho de tener otra
visión. Otra lectura. Otra lectura para ella decidir, bueno, ya es otro problema que pasa por su cabeza, que es censurar al presidente. Es al contrario de lo que usualmente sucede. Son los presidentes autoritarios, acaba de suceder en algún país del norte de este continente, dictadores censuran a sus críticos. Aquí es al revés. La oposición censura al presidente, actuando a través de sus influencias, pero de un mecanismo que fue una tutela puesta por miembros de la oposición. Entonces, digamos, aquí claramente no es, y esa es la diferencia y la gravedad del asunto. Aquí se está conculcando el derecho a la información, a la búsqueda de veracidad, no porque la encuentren en mí, sino porque encuentran posiciones diferentes a lo que van a escuchar en todas las horas, en todos los instantes, en todos los canales privados, y se está conculcando algo que es fundamental en la democracia. O sea, se está más bien estableciendo una censura previa. Ajá. Está prohibidísimo en la democracia del mundo. Esto no es un problema solo de Colombia. La censura previa es propia de las dictaduras y el fascismo. Veíamos las imágenes que hoy le están dando la vuelta al mundo, es precisamente los grandes periodistas veteranos que cubren la Casa Blanca sacando sus computadores, sus documentos, porque la Casa Blanca les impuso qué podían preguntar y qué no podían preguntar. Digamos, eso inadmisible en una democracia que cada día se derrumba para algunos, como la norteamericana. Y eso no está pasando aquí, aquí pasa esa inversa. Aquí están censurando, lo dice el presidente de la República, y es un poco también lo que pasa con RTBC. Entonces, RTBC no tiene derecho a presentar otra lectura de país. No tenemos derecho, no tiene el presidente derecho a leer el país de manera diferente a los grandes medios. Y ese es el punto. Entonces aparece la tutela al Consejo de Estado. El Consejo de Estado se pronuncia y dice, y le impone unos límites al presidente. Ellos dicen, por emergencia. Urgencia. Por urgencia, perdón, sí. Por urgencia. ¿Pero qué es urgencia? Pues entramos a las normas. A las normas. Aquí ya existía, y yo me he guiado por ello, una sentencia de la Corte Constitucional. Cuando hablamos de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado, más o menos es la diferencia entre leyes, que estudia el Consejo de Estado, la legalidad, y la Constitución, que es superior a las leyes. Ojo por eso. La Constitución está las leyes se derivan de la Constitución, no al revés. Y la constitucionalidad, pues la determina la Corte Constitucional, otra corte, que también atiende tutelas. El Consejo de Estado atendió una tutela de la oposición. La Corte, no por mí, hacía mucho tiempo, ha establecido unos criterios, incluso porque es hace mucho, creo que el 2001, que perfectamente aquí quisiera leerles, que tiene que ver con precisamente lo que se llama urgencia. Es la sentencia C-1172 del 2001, que es, digamos, hay una diferencia cuando es tutela, cuando es sentencia constitucional, que tienen una mayor jerarquía. Este es un tema un poco complejo, porque es para toda la sociedad. En las tutelas a veces es que una persona rompió el derecho de otra y entonces es para esa otra persona. Aquí es para toda la sociedad y se refiere a las alocuciones. Alocución es el derecho del presidente de la República a través de todos los canales, cualquiera sea su públicos, denominación, privados, de expresar una comunicación hacia la totalidad de la sociedad que esté escuchando o viendo. Esa sentencia del 2001 dice, la alocución presidencial es un instrumento legítimo de comunicación institucional siempre que no se utilice con fines proselitistas. O sea, yo no puedo hacer campaña en una locución, pues no para uno, porque no sería uno candidato per se, sino para otras personas, etcétera, sino temas
Y aquí viene ¿qué temas? Exacto. Entonces, lo que dice el Consejo de Estado es urgentes. Urgente. Urgencia, urgentes. Ajá. Y aquí también lo dice. Además, aclaró que no se requiere un desastre natural para que haya urgencia. Ojo, la Corte Constitucional. Que era más o menos como creí que interpretaban algunas personas. No, pues hay que esperar a Armero para que el presidente hable. No, no. Aclaró que no se requiere un desastre natural para que haya urgencia. 2 puntos. Basta con que el mensaje tenga relevancia inmediata para la vida nacional o el interés público. Relevancia inmediata. Ese es el punto. De interés público. Entonces, esa es la urgencia. ¿Qué alocución mía no ha tocado un tema de interés inmediato, de relevancia inmediata y de interés público? Y aquí, presidente, es donde viene, digamos, el motivo de esta entrevista, porque cuando de la oficina de prensa de Palacio y se nos informa a los periodistas el motivo de la alocución del día de ayer, es lo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué dicen que no es urgente? Colombianos y colombianas, el tema era ni más ni menos el tema del narcotráfico y reducción de homicidios en todo el país. ¿Quién nos dice a nosotros que eso no es urgente? Pues ahí viene lo más, digamos, preocupante de la situación. Porque ¿quién determina esa relevancia inmediata? El presidente. Porque por eso acude a la locución. Ha determinado en su pensar, seguramente ha hablado con sus asesores, etcétera, este tema hay que hablar con la gente porque es urgente. El tema era la desertificación que hace los Estados Unidos de Colombia sobre la base de unos estudios de cultivos de hoja de coca, narcotráfico, que hace las Naciones Unidas, que encontramos estaban mal hechos. Y que las Naciones Unidas reconoció que había que rehacerlos porque sus metodologías efectivamente no eran científicas, para poner un término. No voy a hacer aquí la locución, porque entonces... ¿Qué va a hacer al final del día? Pues yo quiero hacerla y ya pues explicar esta cosa, pero quería mostrar el mensaje. Entonces, el tema narcotráfico y desertificación de Colombia no es un tema de relevancia inmediata, porque no solamente tiene la consecuencia de la desertificación, con sus consecuencias políticas y diplomáticas, sino que tiene la consecuencia de lo que está pasando en el Mar Caribe, ¿cierto? Porque estamos hablando de lo mismo. Eso no tiene urgencia, no es relevante y no es de relevancia inmediata. Si es que los misiles están cayendo, y lo voy a chiviar un poco, probablemente sobre lanchas colombianas y de pescadores. Dejémoslo ahí porque no es el tema, y usted tiene su Estamos propia... por confirmar esa... Sí, ya eso lo veremos. Ya sabemos que en Trinidad también sobre pescadores. Bueno, pero eso es relevancia inmediata y es de interés público. Me remonto a la locución que hice sobre los temas de la salud. El robo por billones de la salud no es de relevancia inmediata y no es de interés público. Volvamos a este tema. La violencia en Colombia, estudiada a través de la tasa de homicidios, de lo que pasa en las regiones, no es de relevancia inmediata. Podemos postergar eso hacia el futuro para decir que es de relevancia posterior. La violencia es de relevancia posterior o es inmediata y no es de interés público. ¿Quién determina eso? El presidente. ¿Por qué la CRC? Sí, o sea, se tomó la atribución de determinar si lo que yo había escrito como temas era relevante o no. Y he ahí el problema fundamental. Porque cuando la CRC, que eso no lo nombra el presidente, el delegado, yo tengo derecho a un delegado, lo sabotearon. 3 años.
Durante todo el periodo presidencial yo nunca he podido tener un delegado en la CRC. Y es un tema, pues es otro, pero también muestra la actitud. Un club cerrado que no nombra el gobierno, determinando una censura sobre el presidente. Censura previa, ¿cierto? Porque se atribuyó el derecho de ser ella la que examina el contenido de los temas. Cuando uno va a ver este tema de censura previa, pues aquí también, la Corte Constitucional lo expresó, la censura previa está prohibida en todo el mundo. Y en la Convención Americana de Derechos Humanos, la censura previa está prohibida en la Constitución colombiana. La censura previa no puede ser tomada por ningún organismo administrativo contra las funciones del Ejecutivo, porque entonces le quita las funciones al Ejecutivo. Eso se llama golpe de Estado. Ni más ni menos. Eso se llama golpe de Estado. Es decir, esto estaría enmarcado porque aquí surgen varias preguntas. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cuáles son los poderes que están detrás de esto? Pero es que además, presidente, leyendo, también le imponen tiempos. Se tiene que expresar en determinado tiempo. Y uno también dice, pero entonces, le quieren imponer los temas que ellos consideren que son urgentes. Sí. Y entonces el presidente. Miembros que son, además de otros, ellos llegaron allí con otro tipo de... ellos no son elegidos popularmente, ni de este gobierno, son heredad del pasado. Y entonces quieren asumir la censura sobre un presidente que una sensibilidad de la sociedad actual eligió 11 millones y medio. Mira, quiero leer la sentencia T-391 del 2007. Estamos hablando de sentencias en las que yo no tuve ninguna incidencia siquiera. Es categórica al señalar que en Colombia, ojo, abre comilla, rige una prohibición absoluta de censura previa. Prohibición absoluta. Ninguna autoridad legislativa, administrativa o judicial, espero que el Consejo de Estado no caiga en esa actitud, pero ni legislativa, ni administrativa o judicial, puede someter los contenidos a examen, autorización o visto bueno antes de su emisión. Acaba de pasar. A los periodistas nos juzgan por lo que decimos, no por lo que vamos a decir. Claro. Ya después viene viene el debate. Ya viene el debate y eso es lo importante, además que exista el debate. Pero esto que prohíbe aquí, prohibición absoluta es lo que acaba de hacer la CRC. Esto porque examinó los temas y dijo no, me prohibió mi alocución, que es un derecho del presidente constitucional. Y no tenía porque lo que estableció fue una censura previa. Esto tiene obviamente consecuencias. Para allá voy, ¿se van a tomar las medidas? Bueno, entonces yo quería mañana vamos a volver en base a todos estos argumentos, porque hay otro problema. El fallo no existe. No está en firme. El fallo del Consejo de Estado sobre el que se basa la actitud de la CRC, se pidió una aclaración por parte de un funcionario del gobierno. La aclaración, hasta que no se aclare, pues no entra, y después pues habrá segunda instancia, etcétera, el proceso normal, pero en este momento ese fallo no es vigente. Está en un periodo de aclaración precisamente con estos argumentos, con los argumentos de la Corte Constitucional. Y la CRC, ¿sobre qué base jurídica entonces tomó su atribución y abuso de poder? Se adelanta. De hacer una censura previa sobre el presidente. No está el fallo en firme, y uno de los alegatos que está en discusión de impugnación precisamente es que entienden por urgencia. Sin embargo,
como entiendo yo, la CRC se adelanta cuando el término urgencia está en discusión hoy, se adelanta a decir, lea al presidente de la República, no, no señor, eso no es urgencia. No es urgente el narcotráfico, no es urgente la violencia. Mañana les damos otra oportunidad, porque puede ser un asunto de ignorancia. Bueno, no se apresuraron, el sectarismo político, los odios a veces, no se leyeron esto, nadie les enseñó, los abogados son malos, bueno, tantas cosas que pueden aparecer. Yo siempre me gusta antes de la acción, digamos, última, definitiva, que se entienda qué está pasando. No es la censura previa, absolutamente prohibida, se la tomó como atributo la CRC, prohibiéndole al presidente la alocución, y con esa prohibición censuró al presidente y a media Colombia y el derecho a la información de toda Colombia. Puede rehacer eso mañana. Quiero decir los temas. Mañana es viernes, bueno, ya es diferente, pero le damos esa oportunidad a hacer ese. Si no, aquí ya toca actuar de otra manera. Actuar de otra manera con denuncias recurriendo a la ley. Obviamente. Porque también al derecho penal. Al derecho penal. Porque también se malinterpretó, yo quiero darles el beneficio de la duda a los que malinterpretaron, que en algún momento usted quiso decir, si a mí me censuran, se censura la prensa. Eso no fue lo que quiso decir usted en un trino. Nunca censuró la prensa. Lo que quiso decir es que si censuran al presidente de la República, imaginemos lo que les espera a la prensa. A todos. A todos. Claro. Y es que hubo un intento, además, previo, que Julio Sánchez me echó la culpa a mí. Ni siquiera ha podido nombrar a mi delegado. Ese es toda la culpa de Petro, ¿no? Entonces, como el recorrido. Pero al país le está yendo bien. Pero hubo un intento de censura previa sobre la prensa. Hay algo ahí que no está funcionando. Ya no había tutelas ni nada, que hay algo ahí que no está funcionando bien. Para allá voy. Entre las personas que integran esa comisión. Para allá voy, pero yo creo, presidente, antes de llegar a ese punto, porque también le compete a RTBC está ahí para ser censurado también. De muchas formas es censura en Colombia, pero también creo que es importante que le explique al país, señor presidente, que usted no tiene nada que ver con la CRC. No, nada. Porque han tratado de decir, y hay una serie de malabares para tratar de decir que la CRC depende del gobierno y que detrás del intento de la censura a la prensa está el gobierno. Me entrevistaron y la CRC no tiene nada que ver con el gobierno. Todas las personas que están ahí desde antes de que yo fuera presidente. No sé bien cómo es que llegan ahí, por qué medios, pero desde antes nada tiene que ver con nosotros. El que sí podría tener que ver, que era mi delegado, no lo han dejado ni siquiera acercarse a tomar, certificar, y sí tiene derecho, porque hay unas habilidades, animabilidades, etcétera, las tiene todas. Es un antiguo trabajador de Telecom que después de que lo sacan con fusil de su empresa, del gobierno de Uribe, y cierran Telecom, que yo pienso revivirla, entonces él hace sus estudios, hace todo el proceso, el externado en otros lugares, y cumple todas las normas para ser delegado en esa CRC, y no lo dejan. No lo dejan porque fue trabajador. Como a mí me tratan de imponer censura previa porque defiendo a los trabajadores. Tengo otra opción, diferente a lo que ellos tienen en la cabeza como ideología. Pero aquí las ideologías no tienen nada que ver, son las normas. La CRC hizo una censura previa. Prohibición absoluta. Cayó en una prohibición absoluta. Y censuró al jefe de Estado de mandato popular. Por ende a millones de colombianos. Por tanto, millones de colombianos. Presidente, creo que queda claro que el gobierno no tiene nada que ver con los delegados, y algunos dicen que hay unos vasos comunicantes, pero es una contradicción profunda. A ver, la CRC, que para algunos la manda el gobierno, censura al presidente. El gobierno se autocensura. Autocensura. Entonces, pues eso creo que eso es como cuando
nos autotorturamos. Autosuicidio. No, pues ahí sí el autosuicidio, ahí sí se equivocó usted. Pero autotortura. Yo me acuerdo cuando apareció el concepto. Un presidente, ¿no? Un presidente pasado. Bueno, usted preguntaba, y se hacía la pregunta, presidente, ¿qué hay detrás de esto? Porque la comisión... Hay una, digamos, la encuesta esa que ha circulado, yo no puedo hablar de temas electorales, aparte, pero sí, que no es electoral, muestra que, porque yo me estaba comunicando por redes, ha sido como desde hace varios años mi mecanismo de defensa en el debate público, porque yo sé que en los llamados canales privados, que son concesionarios del Estado, contratistas del Estado, para ponerlo más en términos, tienen término fijo esos contratos, etcétera, pagan una plata por ello, tienen unos derechos, tienen unas obligaciones, pero ahí los dueños de eso son los más ricos de Colombia. Los señores que pues han vivido y se han enriquecido gracias a todo lo que ha pasado antes de mi gobierno. No comulgan con mi gobierno, están en su derecho, pero entonces yo también lo sé. Ellos no son los que precisamente me van a apoyar, van a decir que lo que digo, lo van a analizarlo bien. Cada vez es más grosero. Si una palabra se pudiera usar para describir lo que ha pasado, se llama grosería con el presidente. Porque creen que como no soy de la oligarquía, entonces hay que ser grosero, considerarlo no presidente, como si 11,5 millones se pudieran desaparecer. Es de ese mundo donde el desaparecimiento se hace normal, ¿cierto? Es ese mundo donde solo pensar de una manera y no permitir silenciar las otras formas de pensar de cualquier manera, que incluye las más extremas, se hace normal. Es ese mundo que yo he visto en los últimos meses en Colombia, en donde un genocidio no importa. El presidente habla de un genocidio, pero ¿para qué habla de tan lejos? Porque cuando el genocidio es aquí en Colombia, tampoco les importa. Cuando el bombardeo sobre los niños es aquí en Colombia, tampoco les importa. Si ese misil cayó sobre una lancha colombiana y un pescador colombiano, tampoco les importa. Presidente, esas son las razones, esos poderes que hay detrás. Pero te iba a decir, no, es que lo que va mostrando es que apenas al lado de mi defensa en redes, que es limitada, empiezo a hacer las alocuciones contrastando la información mentirosa, sí, develándola y sobre todo mostrando los grandes hechos de corrupción, los móviles. Empiezo a crecer, en mi opinión favorable, una tendencia así que está llevándome a que ya casi tenemos una opinión positiva más allá de la mitad más uno de la población. El positivo de su imagen, sí, aumenta. Sí. Y eso usted lo cifra, lo significa en esa capacidad que tiene usted, como ningún otro presidente, digamos, de hablarle al pueblo colombiano, sí, a través de estas alocuciones. Se llama un don comunicacional, que pues seductor. Trato de explicar de mi corazón, de mi conocimiento, lo que veo de la realidad colombiana, lo más dramático, obviamente. Lo que considero que es lo más clave, trato de hacerlo coincidir con lo que el mismo corazón de quien me escucha también siente y vibra y hace comunicación, eso se llama comunicación. Así es, pero entonces como yo puedo hacer una comunicación relativamente eficaz con una parte de la sociedad, siempre hay otra que no le gusta, entonces eso compite con la intención de que la sociedad colombiana solo vea una manera las cosas, una manera que repetidamente esconde la gran corrupción porque se beneficia de la gran corrupción, del sistema corrupto de Colombia, cuya base es siempre
la economía ilícita, el narcotráfico, la cocaína en el poder. Entonces, crimen en el poder. Crimen en el poder que como está en el poder, entonces mata centenares de miles. Aquí ha existido desde el 48 10 Gazas. Sí. No les importa una, menos las 10 Gazas que ha habido en Colombia. Presidente, eso también está ligado, tratando de descubrir el por qué se atreven a una censura previa, que es una grosería y más aún, Es nazi. contra el presidente de la Es nazi. República. Además, porque esas alocuciones estarán ligadas a que usted, creo que es el único presidente que faltando 8 meses para acabar el mandato, está en los indicadores y en los índices de popularidad Y subiendo. y subiendo. Es que lo que causa Ahí. histeria, porque esto Correcto. es una histeria, Ajá. o sea, salirse de las normas, Para de allá. una frase como prohibición absoluta y hacerla, es histeria. Esa histeria en ese tipo de sectores de esa mentalidad arcaica y atrasada del pasado, bueno, para no hablar más, digamos, eso surge de la tendencia que están observando, no solo del volumen de la manifestación de Ibagué, sino de la tendencia. Es que la tendencia es así, De crecimiento de crecimiento en el último año ya más a de la figura de Gustavo Petro. la imagen positiva de Petro, que tiene implicación política, de la cual ya pues no puedo ya hacer deducciones. Pero yo sí, digamos, eso es lo que quieren atajar, es mi lectura. Y creo, Quieren atajarlo silenciándome, amordazándome y rompiendo la Constitución y el Estado de Derecho. y usted lo enmarca esto porque entonces el cuadro es, no pasan las reformas. Sí. Desertificado bajo, lo hemos hecho en Noches de Opinión de Señal Colombia, bajo unos argumentos mentirosos. Sí. No puede hablar ahora, censurado, que tampoco el Twitter. ¿Eso qué cuadro va configurando? Gobierno de Estados Unidos retira el armamento que le habían dado a la Casa Militar para la protección del presidente. El bombardero del Caribe, el señor Trump, amenazando, ¿no es cierto? Hoy vi que amenaza a todo el mundo. Literalmente es una amenaza. Amenaza a todo el mundo. Amenaza ya del España. España, ya los palestinos, los no sé qué, los mexicanos, los brasileños, pues los venezolanos, los colombianos. Es una cosa que tiene que resolver el pueblo de Estados Unidos, no nosotros. Ellos, como en Israel, es el pueblo de Israel el que tiene que resolver. Como en Venezuela, es el pueblo de Venezuela el que tiene que resolver. No nosotros, es el pueblo de Venezuela. Como nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Y ya en esta resolución de los problemas lo que hay que decidir es, seguimos con una visión vieja y única en donde el que se atreve a pensar diferente se muere, porque aquí no es que lo exilian, aquí se muere, o hacemos una democracia. Y una democracia es esto que estoy haciendo en el sentido de que la prensa del capital habla, pero la opinión y el poder público habla también en su versión de un mandatario elegido por una población que no pertenece al gran capital ni se le arrodilla. Y entonces lo que puede haber, el conjunto de las personas es un debate permanente, y el debate es lo que permite la democracia. Entonces, queremos una sociedad de unánimes robots. Correcto. Condenados al rebaño que va al matadero mientras les esculcan los bolsillos, o queremos una democracia. No puede haber debate con una sola visión, de vida, de mundo, de país. El esfuerzo que hace RTBC es por tratar de buscar otra lectura de país. ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho? Claro que tenemos derecho. Por eso hay periodistas indígenas, como nunca antes. Por eso la visión de los territorios, en fin. Y eso es lo que molesta en un país que siempre ha sido visto en blanco y negro. Presidente, yo algunas veces lo veo a usted en esta esquizofrenia mundial,
el señor Netanyahu cohetes, el señor Trump, quién habla más duro y quién es más grosero. Y mientras tanto el pueblo, me lo imagino usted con una banderita, paz y amor, paz y amor. No sé, ¿cómo se siente? La palabra. Digamos, hay tres poderes. El argumento, la ciencia. Tres poderes, ¿cierto? Bueno, hay muchos, pero aquí en los últimos meses se expresaron cuatro poderes, diría yo. Bueno, pasamos a otro tema, pero ya usted me está entrevistando como periodista. Es que no puedo bueno, el poder de los misiles, el poder de destrucción, es una extorsión al mundo, a la humanidad. Tengo el poder de aniquilarlos a todos. Ni más ni menos. El poder de la muerte total. Eso le llaman omnicidio. Omnicida. Yo, como país o como jefe de Estado, tengo el poder, porque el país tiene eso, el poder de aniquilar a todos los demás. Ese es un poder. El poder del dinero. Además de que tengo el poder de aniquilar a todos, si quiero, tengo todo el dinero que quiero. O por lo menos más que ustedes. Ustedes son más pobres que yo. Eso es otro poder. El poder de la palabra. La palabra tiene poder. Siempre. Es un dicho popular. La palabra tiene poder. He demostrado que la palabra tiene poder. Ahora lo pongo un poco en orden. Y el poder de la multitud en la calle. Si ponemos esas cuatro cosas, entendemos qué pasó en esta semana. Porque toda la derecha estaba en un festín. Y gracias a Trump se alcanzó la paz no se alcanzó. En un cese al fuego que parece que está desbaratando, ojalá no. Un intercambio de rehenes, parece que incompleto, bueno, pero lo hubo. Hay unas personas que están rehaciendo su vida porque debe ser muy difícil. Pero cuando empieza ese festín de la extrema derecha mundial, con todos los canales de los cuales son propietarios, porque es el poder del dinero que tiene la comunicación mundial. Y de las plataformas. De las plataformas que ya están. Entonces todo pareciera el paraíso. Entonces aquí había gente que le decía a uno, ahí por el Twitter, y en cambio usted no pudo. Pues es que el que podía era el que estaba haciendo el genocidio. Hasta ignorante, ¿no? Pues si es que son ellos los que están tirando las bombas, ¿quiénes podían detener las bombas? Pues los que las están tirando. Los genocidas y los cómplices de los genocidas. Pero ¿por qué ellos deciden detener el genocidio por ahora? Pero que es definitivamente unas niñas, unos muchachos en una flota, 50 países, los detienen y arbitrariamente, otro crimen, porque es en agua así, entre esas dos colombianas jóvenes, Luna y Manuela. Eso provoca, y cogen a Greta, la torturan, la sueca, la niña sueca, la muchacha, bueno, porque no lenguaje ahora, joven. Bueno, la joven, la torturan, la humillan, y Europa reacciona, más que nosotros, pero Colombia también ha reaccionado. Colombia reacciona, el mundo reacciona Europa. Los gobiernos de Europa que estaban apoyando a Israel es donde se producen unas manifestaciones que yo creo que nunca se habían dado. Holanda, Italia, iba ya a prepararse la huelga general. No, la huelga general ayer 15 salió en España. Huelga general. Porque España, Italia, Grecia, es decir, yo lo puse en un título, Europa entra en un momento constituyente. Entonces los gobiernos, yo hice las cuentas de la OTAN, que Estados Unidos, la mayoría, 17 a favor de Israel, de no rechazar, 15 en contra, y Francia decide que estaban los 17, no, vamos a reconocer, y otros gobiernos. Entonces la mayoría entre la OTAN se volvió pro-Palestina. Y Trump no es un tonto. Trump empieza a ver que se va quedando solo y entonces él le hace un codazo a Netanyahu y dice, papá, o usted para o le quito el apoyo. Y ahí se produce el problema. Entonces, ¿cuál es la cadena de los poderes? No voy a decir que con mis palabras, no. Ayudó en las Naciones Unidas. ¿Cierto? ¿Qué sintió Trump y Netanyahu en Naciones Unidas? Que estaban solos. No por mí. Lo que pasa es que el mío les dolió.
las palabras, y les dolió no porque fueran groseras, sino porque dije que ni el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, ni el pueblo de Estados Unidos es el pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido de Dios es la humanidad. Eso fue lo que les dolió. Y vincular el tema de su excusa neofascista, racista contra los migrantes, que es para coger un electorado muy rápido y ocultarle la realidad del mundo, que es que vamos al colapso climático por estar usando petróleo y carbono, y volvió a hablar Trump de eso. No me meto a quitar el carbón del uso de los barcos, no sé qué. Pero vamos para la muerte, porque eso lo dice la ciencia. Entonces Trump es anticiencia, negacionista climático. Es así la extrema derecha. La derecha no cree en la ciencia, cree en pasiones, en fundios. Pero la ciencia es un atributo que es lo único que nos permite ver la realidad. Pero vuelvo a traer el tema. Entonces la palabra sirvió, tuvo poder, se sintieron solos. La palabra de todas las naciones en Naciones Unidas, incluida Colombia, que se puso a la vanguardia. La flota, la reacción inmediata, no, porque ¿qué era lo que decíamos? Ya se acabó el tiempo del discurso, toca la acción. Ejército de reconstrucción, meterse, va la flota, se atraviesan con soberbia, torturan, ponen presos y estalla Europa. Y al estallar Europa se lleva a Trump porque no puede perder a Europa. Se y queda Europa, solo y los presidentes de Europa entienden el llamado constituyente, digamos. El momento constituyente. En RTS precisamente el lunes 15 de octubre, cubrimos la huelga general en España, con 2 puntos, Madrid-Barcelona. En un ejercicio de concepción de la televisión pública, en que eso lo tiene que ver Colombia. Sí. Unas movilizaciones masivas. Colombia tiene que ver el mundo. Correcto. Y le voy a contar una anécdota. Cuando el periodista decía a los marchantes, Colombia, la gente, Gustavo Petro. Sí, que lo dije, pero aquí creen que es golatría. Es golatría. Entonces, porque por eso no le dejan ver el mundo. ¿Cierto? Estos canales en su burbuja, es Miami. Hay ciertas cosas del mundo triviales. No le dejan ver el mundo. Y si Colombia ve el mundo, descubre varias cosas, que el mundo no es como se lo pintan, que el mundo es más ancho, más complejo, yo diría vital, y que Colombia es el corazón del mundo. Que usted ha llevado a centrar en el discurso que Colombia es el corazón del mundo. Mire, presidente, cambiando, son muchos temas, ya vamos terminando. Sí, porque dijimos que el tema era solamente el tema de la censura, pero es la primera vez que le da una entrevista al sistema de medios públicos, se la da a nosotros que nos acusan canal de la propaganda. Tendrán que demostrarlo. Por ahora somos el mejor canal, el mejor noticiero de televisión para los colombianos, según el premio India Catalina, presidente. Pero mire, Venezuela, a mí me mortifica, digamos, como a muchos colombianos. Y el otro día despedí un programa con la siguiente pregunta. ¿Qué hace Colombia? ¿Qué hacemos los colombianos como latinoamericanos en el momento en que a Venezuela pueda haber una locura contra Venezuela? Bombardeo en la frontera, donde caigan colombianos. Y caen unos y caen otros. Y siento que en Colombia, digamos, no, en la opinión pública no hay una sensibilidad para dimensionar lo que eso significa y cómo puede afectar a Colombia y la paz de la región. Usted hace muchos años, presidente, dijo que lo que estarían viendo, lo dijo hace como 5 años, se lo escuché en una conferencia, era la balcanización de Libia, lo que hay en Medio Oriente. Correcto. Es que es parecido porque estamos hablando del petróleo. Correcto. No estamos hablando del narcotráfico, eso es carreta, eso es una mentira. Mira, en San Andrés y Providencia, en el mar
territorial, llamémoslo así, colombiano, en San Andrés. Colombiano, gracias a que este gobierno ganó. Por primera vez desde no sé cuánto, un siglo, por primera vez dejamos de perder territorio. Porque este ha sido un país de perder y perder y perder territorio. Bueno, pero esta vez, y en ese mar, en el año 24, en lo que llevamos, van 33 toneladas de cocaína incautada con ayuda de inteligencias, porque esto no es un trabajo solo, pero fundamentalmente colombiano, de la Armada. 34 toneladas, ni un solo muerto. Es un ejemplo de que lo que se está haciendo es arbitrario. ¿Cierto? ¿Cuántas toneladas llevan? Como 3. Pero van 27 muertos. Exacto. Y posiblemente trinitarios, ya sabemos, colombianos, no sabemos todavía si venezolanos. Y va 27 muertos para 3 toneladas. Cuando Colombia ha demostrado que incauta 34 toneladas sin un muerto. Incluso, yo creo que en toda nuestra incautación total, que se acerca a 1000 toneladas, ningún muerto. Y entonces, pues obviamente no están en eso. Van es por el petróleo. Es decir, la economía fósil que llamo. La muerte. El uso intensivo del petróleo, más y más petróleo porque hay que ganar más, producir más y vender más, el capitalismo. Pero basado en el petróleo, pues ese más y más se vuelve más y más en la atmósfera. Y más en la atmósfera la muerte total en el planeta, incluido la humanidad. Ese es la ciencia, lo sabemos, ese es el dato. Trump no cree en eso, ustedes dele, quiere el petróleo, y Venezuela es un mar de petróleo. Pero entonces, cuando eso ocurre, no es sino ver dónde había más petróleo, Medio Oriente. ¿Qué pasó allá? Lo mismo. Que las armas de destrucción masiva que nunca existieron. Mentira aquí, mentira allá. Entonces, aquí la mentira es el narcotráfico, que llega el fentanilo en el mar. Nosotros no tenemos industria para producir fentanilo. Fentanilo lo producen en Estados Unidos y se lo consumen en Estados Unidos, ojalá nunca aquí. Y eso sí que 100.000 muertos al año. Eso sí que es, pero ellos no miran eso. Ellos quieren mirar, esto es para el petróleo. En el Medio Oriente lo que quedó fue un mar de estados destruidos, invadidos, después abandonados, ciudades como Gaza destruidas y unos organismos armados, no estatales, de X nombre, ISIS, no sé qué, si sé cuándo, usando la religión, extremistas de derechas, matando mujeres, esclavizando mujeres. Le llama un filósofo francés, le llama asesinos de masa. Nombre un poco ahí. Asesinos de población. La población sale, se exilia, se acabó el Estado, se acabó la nación. Y son como unas federaciones en conflicto entre sí, donde impera el terror, la suerte del más fuerte, y el motivo no es sino sacar petróleo de un pozo y vendérselo a los turcos, a los europeos más barato, una piratería del petróleo. Eso aquí en esta región, donde ya existe eso, por la cocaína, por los minerales ilícitos, donde haya un estado debilitado que es el venezolano, ya debilitado por el bloqueo, por todas estas circunstancias, donde se produzca una cosa parecida al Medio Oriente, destruyen el Estado, bueno, entonces, pues eso aparece lo mismo que el Medio Oriente. O sea, todos estos grupos empiezan a apropiarse del petróleo. Ejércitos privados. Ejércitos privados apropian en la misma descomposición de Venezuela, ¿qué le pasa? Hay 300 soldados, 300 que fueron soldados colombianos muertos en Ucrania y en Sudán. 300. Amigos de la muerte. Y jóvenes, porque todo lo que hace eso es relativamente joven. Entonces, digamos, nos volvemos amigos de la muerte cuando hacemos el centro vital, el centro de la vida. Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, todo esto es una explosión y una exuberancia de la vida. Ese no es nuestro camino. Los problemas políticos ahora, pues siempre, porque las sociedades son conflictivas. Pero si nosotros dejamos